qué bueno, estamos aquí ya listos para escuchar lo que el Señor nos quiere decir por medio de su palabra. Amén. Yo el domingo, hermano, para mí es un día tan especial. Es el día del Señor, celebramos a Cristo, ¿verdad? Pero también es un día muy especial, porque miren, ahora, mañana lunes, si Dios lo permite, ¿verdad? Todos nosotros vamos a tener que enfrentar otra semana más de trabajo, ¿verdad? De compromisos, de desafíos, de servicio en la obra del Señor. Pero fíjense, aquí el domingo nosotros cargamos las baterías. Aquí el domingo nosotros debemos venir a la iglesia y aprovechar cada minuto para llenar nuestro corazón, ¿verdad? Aunque yo siempre digo que hay que venir lleno ya desde casa, ¿verdad? Haber orado bien, haber buscado el rostro del Señor para venir a darle una buena adoración al Señor. Pero al mismo tiempo aquí somos nuevamente reconfortados y fortalecidos por la palabra, por el Espíritu de Dios, para que entonces arranquemos esa nueva semana con fuerzas. Con fuerzas. Sí, gloria a Dios, qué bueno, hermanos. Entonces, lo que vamos a hacer, mira, yo me preocupo cuando a mí me entregan 7:20. Ustedes saben, ya no nos fuimos esta noche de aquí hoy. ¿Verdad, hermana Conchita? No nos fuimos hoy. Bueno, lo que vamos a hacer, hermanos, hoy es un resumen de lo que hemos venido hablando durante las últimas semanas, que es un tema sumamente importante para nuestro servicio en la iglesia, para arrancar este año de la manera, con el corazón dispuesto de la manera correcta. Estamos predicando acerca de la humildad en el servicio, basados en el ejemplo que Cristo nos da en la palabra, ¿verdad? Y miren, hermanos, alguien dijo en una ocasión, y lo dijo muy acertadamente, que la única manera de estar arriba en el camino de Dios, de estar en las alturas, es caminando de rodillas. Es caminando de rodillas. En realidad no hay ningún mérito, no vaya a pensar que hay mérito alguno en ir caminando de rodillas, ni pagar promesas, esas cosas que algunas religiones hacen por ahí. No hay mérito alguno en esto. Esa expresión figurada se refiere más que todo al acto de caminar en humildad, de humillarnos delante de la poderosa mano de Dios para que cuando sea tiempo Él nos exalte. A llevar una vida de servicio en humildad en la obra del Señor. Recordemos entonces, hermanos, que estamos viendo a través del ejemplo de Jesús esta manera de actuar en humildad por medio del discípulo, por medio del servicio. Recordemos, hermanos, que estamos predicando en ese pasaje de las Escrituras que está en el capítulo 13 de Juan. Y allí el Señor, antes de ser entregado para ser juzgado de manera injusta, haber sido después condenado y crucificado en la cruz, antes que todo eso sucediera, ahí antes, el día antes de la Pascua que celebraban los judíos, el Señor se reúne con sus discípulos en aposento alto y tiene este encuentro con ellos, ese intercambio con ellos, donde les enseña elementos que son muy importantes para que ellos entonces pudieran enfrentar los desafíos que se iban a presentar una vez que Él fuera llevado a los cielos. Qué sorprendente, hermanos, que en ese momento Jesús no está tan preocupado por Él como lo está por sus discípulos y dedica tiempo para equiparlos, para prepararlos. Y les enseña por medio de ese acto de lavarle los pies a los discípulos un ejemplo de humildad maravilloso que nosotros debemos atender y debemos también imitar. Vamos allí a la palabra del Señor y vamos a leer nuevamente este pasaje que es precioso. Y les recuerdo a mis hermanos diáconos que tienen trabajo por hacer. Acuérdense. Entonces, hermanos amados,
Dice la palabra en Juan capítulo 13, versículo del 1 adelante. Antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis. Amado Dios, gracias por esta porción tan maravillosa de tu palabra. Señor, permite que esta noche podamos poder apreciar y poder asimilar de esta porción de las Escrituras lo que sea, Señor, para la edificación de nuestra alma, para la fortaleza de nuestro espíritu. Señor, que podamos quedarnos con enseñanzas de tu palabra que nos ayuden a vivir de una manera más santa, vivir mejor el Evangelio y para que podamos nosotros, Señor, imitar a Cristo en todo lo que hagamos. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que me ayudes para poder presentar esta palabra. Si tú no me ayudas, Señor, solamente soy un címbalo que retiñe. Señor, ayúdeme a hacerlo con amor y hacerlo, Señor, para tu gloria. En el nombre de Cristo te doy gracias. Amén y amén. Como les decía, hermanos, esta porción, este trozo, como algunos dicen, este trozo de las Escrituras, es un deleite. Estar allí, imaginando ahí en aposento alto a Jesús cenando, y qué bonito es cuando nos reunimos a cenar, ¿verdad? Es un momento agradable, es un momento cuando invitamos a alguien a la casa a cenar, le estamos mostrando nuestro afecto por esa persona. Y Jesús en un momento tan crítico, Él sabía todas las cosas y sabía que el Padre, Él sabía que su hora había llegado, que ya Él iba a ser quitado de este mundo para volver a su lugar a la diestra del Padre. Aún sabiendo que por delante tenía esos momentos difíciles, esas horas críticas, Jesús tiene tiempo para cenar con ellos. Miren, Dios tiene el control de todas las cosas. Y Jesús no estaba temblando allí de pánico, ni estaba perturbado, ni estaba ansioso. No, Él estaba lleno de paz. Él, el príncipe de paz. Él estaba enfocado en sus discípulos. ¡Qué amor tan grande! No solo iba a poner la vida por ellos, sino que se estaba tomando el tiempo para dedicarlo a ellos y equiparlos, prepararlos para lo que estaba por venir. Ellos iban a empezar un ministerio de servicio. Esos hombres comunes, esos hombres que había escogido Él por su afecto, por su amor, por pura gracia. Ninguno de los que estaba allí merecía que Cristo los hubiese escogido. Todo lo contrario a lo que ocurría en los tiempos de Israel, que los discípulos iban y escogían al maestro. No, en ese caso fue el maestro el que escogió los discípulos, por pura gracia, porque no había nada en ellos meritorio.
pescadores, hombres sencillos, cobradores de impuestos. Imagínense, de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así como hizo con nosotros, que nos escogió no porque tuviéramos nada bueno que darle a Dios, sino que nos escogió por puro amor, por pura gracia. Así el Señor nos ha llamado a sus caminos por pura gracia, no porque lo merezcamos. Hermanos, y vemos en este momento que el Señor tiene ese acto de humildad, donde Jesús se humilla. Parte de la humillación de Cristo fue ese evento del lavamiento de los pies de los discípulos. El maestro, aquel al cual le debían lavar los pies, él era el que estaba lavando los pies de sus discípulos. Era común que eso lo hiciera un esclavo en la casa, un sirviente o alguien de una clase más baja ahí dentro de las familias de Israel. Sin embargo, Cristo se ciñó, se puso su toallita allí, su lebrillo y se puso a lavar. Qué ejemplo tan grande, hermano. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros a veces humillarnos? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros hacer algo por otra persona? A veces por un hermano de la iglesia. ¿Cómo nos cuesta, hermanos? Tal vez porque estamos en una posición de autoridad o más alta. Y a veces se nos hace difícil dejar un poquito la comodidad del hogar, el confort de nuestros muy amueblados y deleitosos hogares, para salir entonces a un lugar donde tal vez hay necesidad, donde hay personas que no conocen a Cristo, ¿verdad? El ejemplo que el Señor nos da aquí en esta palabra es un ejemplo tremendo. Y por lo menos nos enseña 4 cosas importantes que nosotros debemos poner en práctica, hermanos, para poder servir humildemente dentro de la obra del Señor. Eso es lo que yo quiero enseñarles. 4 cosas, y es lo que hemos venido viendo durante estos días. Hoy se los voy a resumir. 4 cosas, hermanos, que tú debes hacer para poder imitar el ejemplo de Cristo y servir humildemente en la obra del Señor. ¿Cuáles serían esas 4 cosas? La primera que vimos, hermanos, lo primero que vemos acá es que el servicio humilde tiene que estar condimentado con el amor. Si tu servicio no va impregnado de amor, si lo que tú haces para Dios, lo haces para tu hermano, no lo haces por esa motivación, por el amor que Dios por medio de su Espíritu ha derramado en tu corazón, hermano, es un simple acto de hipocresía. Lo que estamos haciendo es algo mecánico. Y es más, vamos a hacer muy poco. El amor de Dios en nuestros corazones, el amor hacia nuestros hermanos, el amor hacia Dios primero que todo. El amor a Dios, nuestro amor por Él, por lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Lo que Jesús hizo por nosotros. Y ese amor que Dios ha puesto también en nosotros por la familia de la fe y por todo el mundo. Debe ser la energía, debe ser la dinamita, debe ser el combustible que ha de estallar en nuestro corazón el deseo de servir y de servir con humildad. Y la humildad, hermanos amados, saben bien, como vimos hace unas semanas atrás, nada tiene que ver con el orgullo. La humildad, ese deseo, hermanos, de ver en otros el triunfo, ver en otros el éxito, aún antes que el nuestro propio. Es servir con el deseo de que la otra persona sea más favorecida y sea más bendecida. Lo primero que Jesús nos muestra aquí es eso, su gran amor por sus discípulos. Dice el verso 1, antes de la fiesta de la Pascua. ¿Se acuerdan de la fiesta de la Pascua? Una celebración que Dios ordenó al pueblo de Israel desde que salieron de Egipto, cuando fueron librados allí. ¡Wow! Eso es un símbolo, eso apuntaba a Cristo, el sacrificio de Cristo. Ellos tenían que sacrificar un cordero y untar sangre en las puertas para que la 10ª plaga que había Dios mandado sobre Egipto, ¿se acuerdan? La muerte de los primogénitos, no afectara al pueblo de Israel. Y cada año ellos celebraban esa fiesta, celebrando esa manera en que Dios libró a su pueblo de la muerte a través del sacrificio de un cordero en aquel tiempo. ¿Y eso qué estaba apuntando? Al Cordero de Dios que iba a ser inmolado. Entonces, en ese mismo tiempo en que Israel celebraba el sacrificio de esos corderos para expiar el pecado de su pueblo, Cristo iba a estar siendo sacrificado en la cruz del Calvario, el justo muriendo
por los pecadores, por su pueblo. Él entregando su sangre y su sangre limpiándonos y librándonos de la maldición del pecado. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando vemos todo eso en la Biblia nos quedamos maravillados. Decimos, wow, Dios lo ha hecho todo perfecto. Pero el día antes de esa celebración y antes que Cristo fuera crucificado, el Señor entonces se reúne con sus discípulos. Y dice la palabra del Señor aquí, que sabiendo Jesús que su hora había llegado, y no es que él lo aprendió, que lo dedujo, no, era un conocimiento pleno que él tenía como Dios. Un conocimiento pleno, es la palabra que utiliza ahí el original, para que pasase de este mundo al Padre, escuche bien, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, esos que estaban en el mundo, esos que eran de él, por los cuales él iba a entregar su sangre, dice la palabra del Señor que él los amó hasta el fin, hasta el último momento, hasta que Cristo estuvo con ellos, demostró ese amor práctico, incondicional, ese amor infinito por ellos. Hermanos, qué maravilloso ejemplo. Y como les decía al principio, Jesús podía estar muy preocupado en ese momento. Yo me imagino que Jesús en su mente estaba manejando. Recuerden que él también oró con un fervor, con una intensidad tremenda, y le pidió al Padre que pasara de él esa copa. ¿Se acuerdan también de este pasaje? Y qué tremendo. Dice la palabra del Señor que el sudor de Cristo era como gotas de sangre, eran gotas de sudor, sangre, gotas de sangre. El estrés fuerte en ese momento, Señor, si puedes, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Pero hermanos, en este momento, aún Jesús sabiendo todas estas cosas, Él está preocupado por sus discípulos. Perdón. Él está preocupado por los suyos. Él está preocupado por el futuro que va a ser de esos discípulos, que muy pronto su pastor, su maestro, les iba a ser quitado y ellos iban a quedar desparramados. Iban a salir como ovejas que pierden su pastor. Cuando nosotros vemos esto nos preguntamos, ¿qué lugar ocupa en tu vida la obra de Dios o el servicio a tus hermanos? Así como Cristo puso por prioridad servir a sus discípulos, hoy el Señor viene y nos pregunta a nosotros, ¿es para nosotros una prioridad la obra del Señor? ¿Es para nosotros una prioridad? ¿Ponemos nosotros la necesidad de nuestros hermanos antes que la nuestra propia? Esto nos confronta, ¿verdad que sí, hermano? Jesús no pensó en sí mismo en ese momento, estaba pensando en los suyos, los amó hasta el final. Estamos llamados también a amar con ese amor práctico de Cristo. Estamos nosotros desafiados por parte del Señor a amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado a nosotros. Ese es, hermano, el punto más importante. Si en nuestros corazones no está ese amor, nosotros no vamos a desarrollar un ministerio de humildad. Si no existe ese amor, esa gratitud hacia Dios, ese amor profundo hacia Dios y hacia nuestros hermanos, se nos va a hacer muy difícil sacrificar nuestro tiempo, sacrificar nuestros recursos, sacrificar nuestras finanzas para ayudar a aquellos que están en necesidad. Eso es lo primero que vemos aquí. El amor es esa fuerza, hermanos. Ese amor de Dios debe ser el motor que impulsa nuestros corazones a servir con humildad. En segundo lugar, vimos, hermanos, que ese servicio humilde en la obra del Señor necesita ser incondicional, ¿verdad? Una de las características, los elementos que describe ese servicio es la incondicionalidad. Y cuando vemos en el capítulo 13, versículo 5, nos dice, luego puso agua, ya Jesús estaba ya en el proceso de lavar los pies de los discípulos, y dice, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos.
y a enjugarlos con una toalla que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y es una palabra muy fuerte en el original. Es una palabra que dice, jamás de los jamases, ni en 1000 años. Le estaba diciendo, olvídate que no me vas a lavar los pies. Pedro estaba, pero como que bien convencido de que eso no iba a pasar. Entonces Jesús, a pesar de esto, a pesar de la dificultad de este discípulo, y mire que tenemos discípulos a veces que son bastante difíciles, ¿verdad? Pero Jesús no lo menospreció, Jesús no lo rechazó, Jesús no lo ofendió, Jesús no lo puso a un lado, no lo despreció y le dijo, mira, con esa actitud aquí no puedes estar. Con esa actitud aquí tú no puedes estar. Te vamos a sacar de acá y vamos a buscar otro para que ocupe tu lugar. Eso no sucede. Jesús le sigue amando y Jesús le sigue sirviendo. Jesús tuvo muchas razones para no aceptar, es más, ninguno de los que estaba allí, ni a ninguno de nosotros. Tenía muchas razones para no aceptar a ninguno de sus discípulos. A fin de cuentas, todos ellos le iban más tarde a abandonar, le iban a dejar solo. ¿Se acuerdan que Jesús les dice también un poco más adelante, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte? ¿Verdad? Pero también le dice, no te preocupes, yo oraré al Padre para que tu fe no te falte. Entonces, hermanos, ¿ustedes creen que fue el único que fue zarandeado? ¿Fue Pedro? Todos ellos fueron zarandeados. Y todos se desparramaron, hermanos, se perdieron cuando Jesús fue apresado. Hermanos, Pedro estaba mostrando una clara y abierta oposición a los planes de Dios desde un principio. A veces en la obra en alguna etapa de nuestra vida espiritual nos podemos desenfocar y podemos incluso ser de estorbo para el desarrollo de la obra del Señor. Y debemos prestar atención a esto. Nosotros, los hermanos que están caminando en fidelidad al Señor, los líderes de la iglesia que están caminando en la voluntad del Señor, debemos ser misericordiosos y piadosos. Porque a veces encontramos algún hermano que por alguna razón se puede desenfocar. Tal vez porque la madurez espiritual, como era la de Pedro y los demás discípulos en ese tiempo, ellos no tenían una revelación completa. Ellos no conocían todo el plan de Cristo, todo el propósito de Cristo. Y Pedro actuaba también guiado por sus impulsos. Era un hombre que todavía estaba en un proceso. Y la gracia de Dios se perfeccionó en Pedro. Más adelante vemos a un Pedro ya más maduro, escribiendo inspirada palabra de Dios y guiando al resto de los apóstoles. Y vemos que Dios se glorificó en la vida de Pedro. Así como lo va a hacer en la tuya y lo está haciendo en la mía también. Somos hermanos modelos en un proceso de preparación. Aquí en la iglesia nadie ha alcanzado el estándar de perfección total. Aquí en la iglesia todos estamos siendo desarrollados, equipados, porque Dios está haciendo una obra en nosotros. Amén. Entonces, desde un principio, este hombre, Pedro, era impulsivo, era inestable, y peor ahí estaba Judas, el que lo iba a traicionar por unas cuantas monedas. Aún así, Jesús nos muestra aquí un ejemplo de amor incondicional, de servicio, de humildad. Yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto a servirle aún al que te está haciendo daño? ¿Aún al que no te cae bien? ¿Aún al que tú sabes? Perdón, hermanos, no sé qué pasó ahí. Es que mi esposa está jugando ahí, está modulando el sonido con el teléfono. Hermanos, pero ahora se oye bajito. Pero se está oyendo bien. Bueno, vamos a ver si vuelvo a conectarme con la realidad. Hermanos amados,
el ejemplo que Cristo nos deja aquí es un ejemplo maravilloso. Y la pregunta que les estaba diciendo, ¿ustedes están dispuestos a amar y a servir con esa incondicionalidad? Eso es lo que nos enseña Cristo acá. Ese es el ejemplo, eso es lo que el Señor nos está pidiendo, nos está llamando a servir con humildad. Y eso implica, hermanos, que va a haber momentos en que vamos a tener que soportar ofensas por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos. Hay momentos que nos van a decir algo y esas heridas, pero son nuestros hermanos, caramba. Son nuestros hermanos de la iglesia, lavados con la misma sangre que hemos sido lavados nosotros. Cristo entregó su vida por ellos y por mí. Yo estoy agradecido que Dios me haya salvado y me haya puesto en la iglesia. Y Dios me ha reconciliado también con su pueblo, con mis hermanos. Pero yo sé que yo no soy una persona perfecta, que más de una vez voy a fallar y voy a herir a un hermano, ¿verdad? Y pido a Dios que me dé la fuerza para pedir perdón y restaurar esa relación. Pero nosotros los creyentes debemos tener la mirada puesta en la palabra, y la palabra nos enseña que debemos servir con humildad, y eso implica que debemos servir con incondicionalidad. ¿Usted se acuerda lo que el Señor le dice a los de Corinto, allá en 1 Corintios 13, donde habla de la preeminencia del amor? ¿Y qué dice el Señor cuando describe el amor allí? Que el amor todo lo sufre, todo lo perdona, todo lo espera, todo lo soporta. Y que el amor es tan importante. Pablo dice, si yo tengo todo, pero no tengo amor, nada soy. Tú podrás tener mucha sabiduría, tú podrás tener mucha elocuencia intelectualmente, tú podrás tener incluso mucho dinero, muchos recursos, pero si tú no tienes amor, mi hermano, tu servicio en la iglesia no es nada. No sirve para nada. Es como metal que suena, címbalo que retiñe, es algo que hace ruido, no es algo armónico, no es algo hermoso, no es algo bonito, no es algo que honra y glorifica al Señor. ¿Usted me está entendiendo o está entendiendo lo que dice la palabra? Jesús nos deja aquí un ejemplo. Él trató a estos hombres, miren a Pedro, ese Pedro que lo vemos allá, ¿verdad? Negando a Cristo más tarde 3 veces. Ese Pedro que duda cuando camina, pero un Pedro que lo mismo estaba mostrando una fe tremenda y después estaba claudicando. Ese Pedro que Dios lo usó para aquella revelación tremenda. Cuando Jesús le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, lleno del Espíritu, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y bienaventurado eres Pedro, le dice Jesús. Porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Imagínense qué momento tan glorioso, pero al mismo tiempo Pedro después se va al otro lado. Cuando Jesús le revela que él tenía que morir, entonces dice, no, por nada te acontezca eso, no permitas eso. Ellos tenían en mente que Jesús iba a ser aquel libertador revolucionario que iba a poner al imperio romano, iba a derrotarlo, y ellos inmediatamente iban a reinar con Cristo. Ahí él iba a establecer ese reinado mesiánico. Pero no entendían todavía que Cristo había venido para librarlos de la esclavitud del pecado a través de su muerte. Y Jesús tiene que reprenderlo y decirle, apártate de mí, Satanás. Miren qué contraste, ¿verdad? Pedro era así, iba de un momento de gloria a un momento de traspiés. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, en las cosas de los hombres. Hermano, y usted cree, aún con esa reprensión de Cristo, Cristo siguió amando a Pedro y lo siguió instruyendo, y lo vemos aquí en este ejemplo. Ahora, la pregunta a nosotros es, ¿hasta dónde nosotros somos capaces de aguantar ofensas, de aguantar heridas, por tal de seguir amando a Dios, haciendo su obra? Hermano, yo creo que esa es una de las muestras más grandes de humildad que podemos mostrar en el servicio. Nunca, nunca abandone la iglesia porque alguien lo haya ofendido. A Cristo lo ofendimos y le ofendemos casi todo el tiempo.
A Cristo lo ofendieron como nunca te van a ofender a ti y no se bajó de la cruz. No abandones tu ministerio. No abandones tu llamado, porque es Dios quien te ha llamado, no han sido los hombres. Tú sigue adelante. Como buen soldado de Cristo, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, sufre penalidades, sufre lo oprobio, porque cuando tú sufres sin merecerlo, eres bienaventurado. Eres grandemente bendecido, porque lo mismo hicieron con Cristo y Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Te das cuenta, mi hermano, cómo todo encaja perfectamente? Entonces, cuando nosotros nos enojamos y nos volvemos atrás, imponemos nuestra razón y pedimos que nuestros derechos se establezcan, no es humildad lo que estamos mostrando. Y créanme, yo he pecado ahí muchas veces. Creo que hasta ayer estuve pecando en ese sentido. Estamos nosotros exigiendo nuestro derecho. No, pero yo no me merezco esto, pero... Hermano, alguien dijo una vez, si tú como cristiano el único derecho que tienes es acceder tu derecho. Acceder tu derecho. Esa es la humildad a la que Cristo nos está dando aquí. Incondicional. Eso quiere decir, hermanos, que debemos servir aún a aquellos que entendemos que no lo merecen. Ese es el amor de Dios. No es un sentimiento superficial, no es un sentimiento emocional así, que sea romántico. No, no es eso. Ese amor es una convicción, es una decisión del corazón. Yo, aunque me has herido, aunque yo decido amarte, yo decido servirte, yo decido creerle a Dios que me ha mandado a hacerlo y creo su palabra que cuando lo hago soy bienaventurado. En tercer lugar, lo que Dios nos muestra aquí es que cuando nosotros servimos con humildad, somos personas que estamos dispuestos a equipar a esas personas que tienen un nivel de preparación o madurez espiritual en la obra un poco por debajo del de nosotros. Estamos ocupados en hacer discípulos. No somos personas que venimos a la iglesia para llenarnos de conocimiento, para llenarnos de intelectualidad y así quedarnos. No. Somos personas que venimos a recibir para dar, porque hemos entendido que mejor es dar que recibir, porque hemos entendido que lo que recibimos de gracia debemos dar, porque hemos entendido que el que tiene mucho más se le dará, pero el que tiene poco, aún lo poco que tiene se le será quitado. Hemos aprendido eso de la palabra del Señor y el Padre y Cristo nos da el ejemplo por medio de su palabra. Mire lo que pasa aquí. Cuando Simón Pedro muestra esa actitud de ignorancia, ¿verdad? Porque Pedro no entendía. Pedro estaba viendo el actuar físico, pero Cristo estaba hablando de algo espiritual. Cristo estaba hablando de la santificación, Cristo estaba hablando de la limpieza espiritual. Si Jesús no te limpia, tú no tienes parte con Dios en el reino de los cielos. Tú no puedes llegar a Dios si no es a través de Cristo. A menos que la obra de Cristo tenga lugar en tu vida, mi hermano, tú no vas nunca a entrar al reino de los cielos. Y eso es lo que Jesús entonces empieza a explicarle a Pedro en los siguientes versículos. Pedro estaba instruyendo a su discípulo. Estaba poniendo las bases para algo que él iba después a completar en su entendimiento en Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Ahí cuando el Espíritu de verdad, cuando viene en la venida del Espíritu que le revelaría a ellos todas las cosas, que les recordaría todas las cosas, que entonces ellos comprenderían el panorama completo y verían la obra de Cristo no tenía más propósito que darle gloria a Dios a través de una muerte sustitutiva en la que Cristo iba a tomar el lugar de su pueblo en la cruz y iba a pagar por ellos con su propia sangre. Iba a pagar el precio del pecado. Entonces Jesús mostró un interés tremendo explicándole a sus discípulos todas estas cosas. ¿Tú qué haces cuando ves esto? ¿Cuál es tu motivación dentro de la iglesia? Mira, te voy a decir algo.
He visto con tristeza, y no sé si en alguna etapa de mi inmadurez espiritual, algún momento yo caí en ese pecado, probablemente sí, probablemente haya caído, pero es algo que entiendo y que debemos hacer. A veces nosotros no queremos que nadie más se prepare a nuestro alrededor. Queremos ser, como dicen por ahí, la última Coca-Cola del desierto. Queremos saber más que todos. Imagínate, un pastor que pastorea una iglesia y no quiere que nadie predique mejor que él. Por eso nunca da un taller de capacitación, nunca da un taller de predicación para enseñarle a sus hermanos a predicar. Nunca está ayudando. Y cuando digo un pastor, hermano, porque el juicio empieza por la casa, me gusta mejor empezar por mí. Pero eso puede pasar, eso pasa con todos. Tal vez tú tienes un puesto determinado. Voy a poner el ejemplo de la pianista, para tocar la casa. No, aquí yo soy la única que toca piano. Y ustedes saben que no es así. Nuestra hermana está entrenando varios. Entonces, niños que está entrenando. Ese servicio humilde, hermano. Y no es para exaltarle el trabajo a ella. Eso es lo que el Señor te muestra acá. Hermano, tú tienes que capacitar a otros para que también hagan el trabajo y si es posible mejor que lo que tú haces. El gozo de un maestro, el gozo de alguien que discipula, de un discipulador, es ver que el discípulo sobrepasa al maestro. ¿Ustedes se acuerdan que Juan el Bautista tuvo el inmenso privilegio de bautizar al Señor? Que al principio no lo entendía, decía, pues, si tú me debes bautizar a mí. Pero Jesús, cumpliendo toda la ley, dijo, es necesario que se cumpla la Escritura. Y Juan bautizó. Pero más adelante, hermanos, cuando los discípulos se le acercan a Juan y le dicen, óyeme, aquel que tú bautizaste en el río Jordán, ese lo sigue más que a ti. Tiene más seguidores, tiene más discípulos, bautiza más que tú. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Juan? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Yo te pregunto, ¿tu deseo aquí en la iglesia qué es? ¿Crecer tú o hacer que tus hermanos crezcan? No hay servicio más humilde que aquel que busca que los demás prosperen espiritualmente. Si el deseo de cada hermano de esta iglesia es hacer que sus hermanos crezcan espiritualmente, nosotros vamos a ir de victoria en victoria. Si alguien quiere ser grande en mi reino, ¿qué dijo Cristo? Tiene que hacerse el servidor de todos los demás, hermanos. Pero algunos tienen un celo que dicen, es que voy a perder mi puesto. No vas a perder nada. Al contrario, Dios te va a llevar a lugares mejores. Porque Dios mira el corazón sencillo y humilde que tienes. Y Dios da gracia al humilde. Pero al orgulloso lo mira de lejos. Es que no, es que yo soy el único que hace esto aquí y cuando yo me vaya yo no sé qué van a hacer de mí. Mira, preocúpate porque el día que tú salgas del puesto que tienes, dejar personas preparadas para que ocupen ese lugar. Porque ese es el servicio humilde. Eso hizo Cristo y ese fue el ejemplo. Él se iba y preparó a aquellos que iban a seguir haciendo su obra. Después los discípulos y después nosotros, la iglesia, íbamos a hacer las manos, los pies, los labios de Cristo aquí en la tierra. Pero hay un proceso de capacitación y no hay cosa más bella, no hay cosa más maravillosa, hermanos, que nosotros dejar nuestra comodidad, dejar de hacer tantas cosas para servir en la obra de Dios, haciendo discípulos, haciendo que otros conozcan a Cristo y equipándolo para que ellos se conviertan también en otros discipuladores. Qué maravilloso. Mire cuántas cosas hermosas hemos visto hasta aquí. El Señor nos muestra que el servicio humilde tiene que estar impulsado por el amor. ¿Sí? El Señor nos muestra que ese servicio humilde debe ser incondicional. Y también nos muestra que ese servicio humilde debe ser encaminado a equipar a otros para hacer la obra del Señor. Pero en último lugar, hermanos, ese servicio humilde debe ser una imitación práctica de lo que Cristo hizo. Así que en cuarto lugar y último, la cuarta cosa que debes hacer es imitar el ejemplo de Cristo de forma práctica. ¿Qué significa eso? Bueno, hermano, que lo que tú estás aprendiendo esta noche no es para que solo lo aprendas, es para que lo hagas. La palabra del Señor dice que no podemos ser oidores olvidadizos.
Y la palabra del Señor dice que una fe sin obras es una fe muerta. Y tú puedes llegar acá, escuchar un buen sermón y salir por esa puerta diciendo, wow, cómo me habló el Señor, qué palabra, qué sermón tan lindo. Pero ya al doblar la esquina se te olvidó. O solamente fue un buen sermón. A tal vez lo agarras y lo andas en el celular ahí. Mira, la iglesia de nosotros se predica. Pero si tú no lo vives, si tú no lo pones en práctica, si la sabiduría que tú recibes hoy, tú no lo llevas a la práctica, nada hiciste. Nada hiciste. La ortodoxia, el conocimiento de la sana doctrina, debe ser llevada a la ortopraxis, a la práctica. Entonces, amados hermanos, Jesús a sus discípulos les dice, ustedes saben estas cosas, mire, versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y la palabra bienaventurados, que tiene muchísimas connotaciones, pero en esencia lo que quiere decir es una plenitud de gozo, hermano. Es una bendición extrema. Algunos dicen doblemente feliz, extremadamente feliz. Pero ¿saben qué es? Que tú vas a ser una persona inundada por el gozo y la paz del Señor. Si todo esto que tú has aprendido, tú lo pones en práctica, ¿el resultado cuál es? Le vas a dar gloria al Señor y el Señor te va a mantener en un estado de gozo pleno. No hay mayor gozo, hermano, que servir a Cristo. No hay mayor gozo, hermano, de saber que estamos caminando en la voluntad perfecta del Señor. Esto no quiere decir que cuando tú hagas todas estas cosas, se te van a llenar las cuentas bancarias, ni que vas a tener el carro a la casa del último año. No, Dios te puede dar esas cosas. Si quiere te las da y si quiere no te las da. El problema es que esas cosas ni te van a hacer falta. Porque tú vas a ser una persona extremadamente dichosa. Esa es la promesa que Dios nos deja en esa palabra. Esa es una promesa, hermanos, que podemos aferrarnos a ella. Estas cosas, no solamente Dios nos manda a hacerlas, a imitar a Cristo, sino que nos da también una promesa. Y nos dice, si las hacen, van a ser bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Saben qué significa eso, hermano? Eso significa, hermanos, que cuando nosotros llegamos a tener esa necesidad de Dios, servimos con humildad cuando entendemos que dependemos de Él para hacer todas las cosas. Cuando nosotros entendemos nuestra incapacidad de por nuestras propias fuerzas servir en la obra del Señor, entonces estamos haciendo esto. Cuando nosotros entendemos que solamente por sus fuerzas, solamente en Cristo, solamente con la ayuda de su Espíritu, cuando dependemos de Él y antes de meterle mano a cualquier ministerio, antes de empezar un día, antes de hacer cualquier cosa, primero vamos en dependencia a Él y le decimos, Señor, para empezar este día, si yo no vengo a ti, si no es con tu ayuda, yo no puedo. Eso es servir y vivir en humildad delante del Señor. Es reconocer que Él es la fuente de todo nuestro poder y de todo nuestro éxito. Y es darle a Él en primera instancia la gloria y la honra por todo lo que hacemos y por todos los méritos que llevemos a alcanzar. Ahora, mi hermano, sabiendo estas 4 cosas que acabas de escuchar, ¿cómo te sientes tú para este año servir en la iglesia de Siarcho? ¿Qué decisión vas a tomar? Es ese Señor quien te está hablando esta noche. El Señor te ha llamado hoy a que ames para que sirvas humildemente. El orgullo solo es un obstáculo. El orgullo solo nos cierra puerta. El orgullo solamente distancia a los hermanos. El orgullo, hermano, no nos sirve de nada. El Señor hoy nos llama a despojarnos de ese orgullo y a servir humildemente en su obra. El Señor nos manda a tratarnos, nos llama a tratarnos incondicionalmente. Aquí nadie es mejor que nadie. Y es más, que el que esté delante de ti para ti sea mejor, más grande que a ti mismo. El Señor nos manda, mis queridos hermanos,
entonces a estar interesados en equipar a otros y finalmente a imitar el ejemplo de Cristo de una forma práctica. Amén. A no ser oidores olvidadizos nada más, sino a lo que hemos aprendido, ponerlo a la práctica. Todo esto tú lo puedes hacer si primero que todo tú has venido a Cristo en arrepentimiento y en fe. Si Jesús no está en tu corazón, mi hermano, lo primero que tú tienes que hacer hoy es reconciliarte con el Señor. Si tú estás viviendo lejos de Dios, hermano, esto para ti no es posible. Alejados de Él nada podemos hacer. No te vayas de esta iglesia esta noche si tu corazón está lejos de Dios, porque este puede ser el último mensaje que tú escuches en tu vida. Y yo espero que eso no sea así. Pero recuerda, el mañana le pertenece a Dios. No te vayas de este lugar alejado de Cristo. Mira todo lo que el Señor te ofrece, mira todo lo que Dios manda. Tú no puedes hacer eso si no es en el poder del Espíritu. La vida cristiana no es difícil, es imposible si se quiere llevar adelante en tus propias fuerzas. La vida cristiana solo se puede vivir en Cristo. Por eso es necesario que tú reconozcas tu pecado y vengas arrepentido en fe a Jesús y le pidas a Él perdón, para que Él te bendiga con el don de su Espíritu, te perdone y te llene de su Espíritu, para que tú puedas entonces servir con ese amor, puedas servir con esa humildad, puedas servir con esa incondicionalidad, puedas equipar a otros para la obra del ministerio y puedas de manera práctica imitar a Cristo. Tú no puedes imitar a Cristo a menos que el Espíritu de Dios esté en tu corazón. Por eso, mi hermano, amigo que estás aquí esta noche, no te vayas de esta iglesia sin Cristo. Él te está llamando hoy. Ven a Cristo Jesús. No te vayas de aquí siendo un enemigo de Dios. Vete de aquí reconciliado con Cristo. El Señor te está llamando hoy. Oye, entrégale tu corazón. Vamos a orar. Entrégale tu vida a Cristo para que puedas entonces servir al Señor con un corazón humilde, con un corazón conforme al del Señor. Y hermano mío que estás acá, hay una exhortación para ti también. Hermano mío que estás acá, necesitas servir en la obra del Señor con ese espíritu de humildad. Ahí están las 4 claves. Ponlas en práctica para que entonces seas bienaventurado. Señor te bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Amado Padre Celestial, tu palabra siempre nos bendice, nos reconforta, nos instruye, nos capacita, nos equipa para ser mejores. Señor, que nosotros no seamos oidores olvidadizos. Señor, que esta palabra que hemos recibido, Señor, no se quede solamente en nuestros oídos, sino que venga aquí a nuestro corazón y de nuestro corazón se convierta en obras. Padre, en el poderoso nombre de Cristo, ese amor que tú has derramado en nuestros corazones, Señor, oh Padre, enséñanos a ponerlo en práctica, a dejarlo fluir, Señor, a transmitirlo hacia nuestros hermanos por medio del servicio, de la obra que tú nos has llamado, de las obras para las cuales tú nos salvaste, Señor. Esas buenas obras que preparaste de antemano. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a perdonar, a quitar de nuestro corazón el resentimiento, el orgullo, a podernos ayudar a seguir adelante, Señor. Somos una familia, Padre. Y Satanás ha querido estorbar a esta familia. Satanás ha querido dividir a esta familia. Satanás ha querido herir a los hermanos y crear enemistad y poner, Señor, amargura y resentimiento en el camino. Padre, cuando esta casa es una casa para adorarte, de hombres y mujeres que tú has salvado con tu sangre preciosa. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que ayudes a todo hermano a poder perdonar, a poder superar diferencias y que puedan, Padre Santo, servir con la mirada puesta en ti, Señor. Porque tú, Padre, nos bendices tanto. Señor, cuando nosotros decidimos pasar por alto la ofensa, decidimos perdonar, decidimos pasar por alto el oprobio, soportar ese oprobio.
Señor, estamos imitándote a ti. Ayúdanos porque no es fácil, en nuestras fuerzas no podemos. Ayúdanos, Señor, porque en tu Espíritu somos más que vencedores. Y en Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Padre, te ruego por los méritos del Señor, que nos ayudes a vivir para tu gloria. Y que cada hermano en esa iglesia asuma su compromiso, su ministerio, su responsabilidad, lo haga con pasión, lo haga con amor y lo haga para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, te damos muchas gracias, Padre Santo. Y si alguna persona está aquí, Señor, que aún, Padre, no se ha reconciliado, guíalo ahora, Señor, en este momento a entregar su vida a ti, Señor, a confesarte a ti como Salvador. Ayúdale, Padre, y sálvalo. Que esta noche sea la noche de su salvación. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, brevemente, tenemos las clases de bautismos los viernes.